Bienvenidos a Historias que Inspiran en Empodérate y Emprende con Aurelia Gavidia. Vamos a estar justamente entrevistando a grandes mujeres, a grandes hombres que a pesar que vivieron muchas circunstancias difíciles, ellos lograron su sueño, ser referentes, ser líderes. Y hoy tengo el placer de estar con una gran empresaria. Ella es Ana Villegas, representante de Yacu Consultores, y nos va a hablar cómo fue su proceso de salir adelante, cómo puede inspirar a otras mujeres, a otros hombres que sí, en la vida todo es posible. Ella nos va a contar acerca de justamente cómo siguió este camino, cómo es que salió adelante, porque ella viene de abajo, vivió circunstancias muy difíciles, vivió en los arenales de Villa El Salvador y nos va a contar cómo siguió su proceso. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Aurelia, encantada de estar aquí. Quiero que me cuentes cómo fue ese proceso, cómo fue tu niñez, cómo saliste adelante, qué hiciste para poder lograr todos tus sueños. Como bien decías, Aurelia, mi infancia crecí en Villa El Salvador, en un momento donde Villa El Salvador tenía muchas carencias, cero servicios básicos, una familia con un entorno de pobreza muy fuerte. Mis papis venían de Abancay y Cajamarca, nos llevaron a Villa El Salvador desde muy pequeños, con la esperanza de un futuro mejor, ¿no? Uno no elige las circunstancias, esas fueron mis circunstancias, las que Dios me dio, y así crecí, creo que con mucha escasez. Sin embargo, agradezco a Dios en medio de esas circunstancias haber crecido en una familia unida, donde sí, lo que sí abundaba era el amor, ¿no? Exacto, tú dices, uno no elige las circunstancias, pero sí elige salir adelante. Y tú me contabas tu historia, que tú querías estudiar, que querías salir adelante, y me contabas que ibas a las casas de las vecinas para que te dieran trabajito. Cuéntame esa etapa de tu vida. Sí, Aurelia, yo creo que un aspecto importante en mi vida y desde mi niñez es que yo tenía sueños, ¿no? Y uno de ellos era estudiar, ¿no? A mí me alegraba, me gustaba estudiar, ¿no? Y siempre quería más, aprender más. Y como había muchas carencias en mi hogar, y en el colegio, tú sabes, te piden una que otra cosita, ¿no? Y mis papás no tenían la posibilidad de comprarme mi lista completa de útiles. Entonces, en las vacaciones o inclusive durante el colegio, desde muy pequeña, yo creo que la primera vez que trabajé yo tendría 7 años. Mi primer trabajo fue cuidar a una niña de 1 año, imagínate. Yo lo que recibía eran unas propinas, obviamente, pero yo estaba feliz con esas propinas porque me permitían comprar aquellas cositas que mis papás no me podían comprar, ¿no? Los colores, los papeles de colores, porque lo que hacían mis papis, con su mejor voluntad obviamente, comprarme las cosas muy basiquitas. Y todo lo que no era indispensable, yo me lo compraba con esas propinas que conseguía trabajando desde muy pequeña. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tener sueños, y sueños desde muy pequeña. Yo recuerdo también que tenía mi sueño a las 9 años de edad. Yo subía a la punta de mi cerro y decía, yo quiero cambiar esta realidad, yo no quiero seguir viviendo de esta manera, no tener agua, luz, desagüe, vivir de una manera infrahumana, ¿no? Entonces, recuerdo que en esa oportunidad me moría por tener unas sandalias verdes, pero mi realidad era solo usar yanques, ¿no? Los yanques son zapatos hechos a base de caucho. Y bueno, me fui puesto por puesto a preguntar quién quería alguien que trabaje, ¿no? Y así logré poder comprar mi primera sandalia, ¿no? ¿Y qué otra cosa viviste, Ana, en esta etapa de tu vida, en la niñez, que te haya marcado? En la niñez, en realidad, algo positivo que creo que también puedo rescatar es que tuve la oportunidad de ser beneficiaria de un centro estudiantil financiado por Compassion, que es una ONG internacional que apoya en zonas de extrema pobreza, ¿no? Para mí fue una bendición, era un lugar seguro, para mí ahí conocí a Dios también, era un lugar al que yo iba, tomaba alimentos que quizás en mi casa no los podía tomar, hacía mis tareas, las maestras nos ayudaban. Yo asistí durante muchos años a este centro estudiantil y creo que fue importante en mi vida porque me ayudaron a forjar valores que fueron muy importantes y siguen siendo importantes hasta el día de hoy para mí. Y así como yo, éramos muchos niños que éramos de alguna manera rescatados de la pobreza, ¿no? Y teníamos ciertas ilusiones como ir a un paseo, ¿no? O celebrar un cumpleaños,
que eran cosas o pequeñas cosas que nuestras familias no podían proporcionarnos. Y tú has seguido ese legado, ¿no? Yo quiero desde acá de verdad felicitarte el trabajo que tú haces, porque yo a Ana la conozco de cerca y sé que es una gran mujer y sobre todo, como dice bien ella, con valores, ¿no? Entonces me he saltado un poco de la entrevista, pero quiero acá a remarcar este punto en donde ella ayuda a muchas mujeres, muchos hombres, ¿no? Yo veo sus videitos de gente que no tiene recursos económicos y ya le da un capital semilla para que puedan salir adelante. ¿A cuántas personas has apoyado y cómo esto deberíamos repetirla todos, Ana? Yo creo que Dios me ha bendecido de muchas maneras y yo siento mucha gratitud en mi corazón por ello. Y mi forma de agradecerle a Dios es dando y ayudando. Creo firmemente en que todos tenemos la capacidad de impactar de manera positiva en la vida de los demás. Y mi forma de hacerlo es a través de los programas sociales que nosotros tenemos. Uno de ellos es apoyamos cada mes a un centro estudiantil similar al cual yo asistía de pequeña, ¿no? Entonces quiero devolver aquella ayuda, aquel esfuerzo, aquel trabajo que hicieron maestras y maestros conmigo, ¿no? Yo ahora estoy haciendo eso por otros niños, ¿no? Cada mes sustentamos esos gastos que ellos pueden tener para que los niños puedan recibir alimentos y apoyo también a través de los profesores que ayudan día a día, ¿no? Tenemos otro programa también que es el programa Capital Semilla, que es uno de los que me encantan, donde nosotros efectivamente aportamos un capital semilla, principalmente a mujeres de extrema pobreza, donde ellas ya tienen un pequeño emprendimiento o tienen la iniciativa de empezar un emprendimiento, ¿no? Y con ello ellas pues tienen una esperanza, ¿no? De poder al menos saber que al día siguiente van a tener un ingreso que les permita comer a veces, ¿no? Y alguna vez me preguntaron, ¿y por qué ese programa? Y es porque cuando yo estaba en la universidad yo también tenía un microemprendimiento que era la venta de quesos, donde yo ganaba 30 soles semanales y era un ingreso importantísimo para mí. Entonces, yo sé y reconozco y lo he vivido que cuando tú no tienes nada y tienes un pequeño emprendimiento puede ser realmente una esperanza para tu vida de que las cosas pueden mejorar o tener cierta seguridad y tranquilidad de que vas a tener un ingreso permanente, ¿no? Entonces, queremos darle esa esperanza a muchísimas mujeres. Al día de hoy hemos beneficiado ya a más de 350 personas con este Capital Semilla y lo hacemos con todo el amor del mundo y con la esperanza de que ellos puedan ilusionarse, ¿no? Respecto a lo que viene más adelante para sus vidas. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es dar, porque después el universo te lo devuelve todo, no necesariamente a ti, sino a de repente a las personas de alrededor tuyo, ¿no? Cuéntame cómo fue esa etapa de la universidad, cómo es que tú decides postular, cómo sigues ese sueño. Mira, yo siempre tuve las ganas de estudiar. Cuando estaba en el colegio y en secundaria, decía que hay más allá del colegio, ¿no? Siempre he tenido esa sed por saber qué hay más allá. Era ya cuarto, quinto de secundaria, a mi alrededor no había profesional alguno, porque digamos, dadas las circunstancias de mi entorno de pobreza extrema, las personas buscaban subsistir y era natural, ¿no? Conseguir lo básico para poder vivir diariamente. Entonces, estudiar era un lujo, nadie pensaba en ello. Pero por alguna razón en mi corazón yo tenía ese anhelo de hacer algo más que el colegio, ¿no? Y empecé a ilusionarme, supe que había la universidad después, y empecé a ilusionarme a pesar de mis circunstancias, ¿no? A pesar de lo que yo veía alrededor mío. No le contaba a nadie porque era un sueño atrevido en realidad, ni a mis papás, ¿no? Porque yo sabía que lo que quería hacer después tenía que resolverlo yo, ¿no? Mis papás no estaban en la posibilidad de apoyarme, entonces yo tenía no solamente que soñar, sino que planificar cómo resolver y cómo conseguir ese sueño, ¿no? Es así que yo pues empecé, ya terminando el colegio evidentemente, empecé a trabajar porque era la única manera y a estudiar en una academia porque era imposible ingresar directamente del colegio a la universidad, ¿no? Entonces me preparé un año y postulé a la primera universidad que pude, siempre con la esperanza también de que algo pudiera ser mejor en mi vida y la de mi familia, ¿no? Yo creo ahora convencida de que la educación rompe el círculo de la pobreza, ¿no? El poder haber estudiado no solamente me benefició a mí, sino también a mi hogar, a mis hermanos, a mi papá en ese momento, porque, por ejemplo, ¿no? En mi casita, yo contaba hace unos días, nosotros no teníamos un baño, teníamos un silo. Lo primero que yo hice cuando tuve mis primeros ingresos fue mejorar ciertas cosas de mi casa, ¿no? Cositas tan básicas como mejorar un techo, poner un piso, terminar de echar lo que faltaba, hacer un baño decente,
comprar una refrigeradora. Entonces, yo creo que cuando en una familia una persona estudia, no solamente mejora su vida, sino también la de su familia. Yo siempre la escucho a Ana y siempre me pongo melancólica porque me hace recordar etapas muy duras de mi vida, ¿no? Porque no ha sido fácil, la vida no ha sido fácil tampoco para mí y también para muchas personas, ¿no? Por eso estamos haciendo este podcast, porque sí se puede. A veces uno piensa que no, naciste pobre y te quedas pobre. Mentira, naciste pobre, pero depende de ti salir adelante. Vas a tocar cientos de puertas, pero alguna se va a abrir, ¿no? Porque Ana no solamente ha vivido eso, justo ella también vivió momentos muy difíciles. Cuando ingresó a la universidad no sabía si seguir o no seguir porque perdió a una persona muy importante de su vida, pero ella a pesar de todo eso se paró. Cuéntanos, por favor, esa etapa de tu vida que fue tan difícil. Durísima, Aurelia querida. Cuando yo me estaba preparando, paralelamente a mi preparación en la academia, mi mamá fue diagnosticada de cáncer, ¿no? Una enfermedad, como todos sabemos, durísima por el tratamiento que esto implica. Así que mientras yo iba a la academia, mi mamita iba al Neoplásicas a tratarse, a llevar sus quimioterapias. Era muy duro verla, regresar a las quimioterapias, porque las quimioterapias tienen un efecto muy duro en las personas. Y así, yo me iba preparando, ella iba a sus tratamientos con la esperanza, obviamente, de que mejorara, ¿no? Mi examen de admisión estaba previsto para un 27 de diciembre y un 24 de diciembre mi mamá se va al cielo, muere, ¿no? Fue un momento muy doloroso, no solamente para mí, para mi familia también. Creo que no hay en esta tierra un amor más grande que el de una madre, ¿no? Y quedarse sin ella realmente es muy fuerte, ¿no? El no tener ese cariño, ¿no? No tener esa persona pues que te espere en casa, ¿no? Inclusive aún con las necesidades que habían con una sopita caliente, que te pregunte cómo estás, etcétera, ¿no? Y en ese momento tuve que decidir si iba o no a mi examen de admisión. Acabamos de enterrar a mi mamá 2 días antes de mi examen de admisión, ¿no? Entonces, a pesar de mi dolor, de mi tristeza, decidí dar mi examen de admisión y esa decisión fue relevante en el resto de mi vida, armarme de valor y dar mi examen de admisión porque ingresé a la universidad, ¿no? Yo creo que a veces nos toca tomar decisiones difíciles, pero si tenemos el valor de tomarlas, pueden tener un efecto relevante en nuestras vidas y la vida de nuestra familia y de nuestras futuras generaciones inclusive, ¿no? Yo te comentaba, Aure querida, antes de empezar el podcast, que tengo la fortuna de que mi hija ha ingresado a una universidad fuera del país y yo pensaba y le agradecía a Dios, decía, wow, Dios mío, ¿quién iba a pensar que mi hija, ¿no?, tendría esa oportunidad, ¿no? Entonces agradezco a Dios que esto se dé y miren, ¿no? Yo les he contado dónde he crecido y que ahora la siguiente generación tenga esta oportunidad es grandioso y maravilloso, ¿no? Y también es fruto o producto de las decisiones difíciles que nos toca tomar a veces. No, y todavía falta más porque ella ha seguido un proceso, logró ser la primera alumna en la universidad y después ha trabajado con grandes empresas mineras. Cuéntanos, por favor, esa etapa, cómo ha sido creciendo y cómo fue, para que sepan acá nuestros seguidores y puedan aplicar eso en la vida, ¿no? Claro que sí. Yo siempre digo que el carácter se forja en la tormenta, ¿no? Así que yo tengo un gran carácter porque he tenido varias tormentas en mi vida. Una de ellas, efectivamente, cuando yo ingresé a la universidad, descubrí que todos tenemos diferentes habilidades, descubrí recién ahí que todos teníamos diferentes habilidades y que claramente yo no tenía habilidad para las matemáticas y había ingresado a ingeniería ambiental. Fue muy difícil para mí aprender matemáticas, me costó mucho. Sin embargo, estuve dispuesta a atravesar el proceso. Pasé horas, días inmersa en las bibliotecas con los libros físicos que en ese entonces nos tocaba estudiar y de verdad que no hubo libro que yo no estudiara. Llevé muchas matemáticas, muchas químicas, muchas fisicoquímicas, estadísticas, etcétera, físicas que algunas de ellas ya ni llegaba a entender, que era propio de la carrera de ingeniería. Fue muy duro. Y miren, en la universidad yo cada sol que necesitaba, ese era el segundo desafío, uno era aprender y lo otro era sostenerme, porque cada sol que yo necesitaba tenía que proveérmelo. Yo no tenía alguien que me dijera, Ana, toma 10 soles, 20 soles para la universidad. Todo lo que yo necesitaba tenía que de alguna manera buscarlo. Entonces, al mismo tiempo que estudiaba y luchaba con aprender, tenía que trabajar, ¿no? Ahí fue que tuve el emprendimiento. El primer emprendimiento, ¿no? Exacto, que es la venta de quesos, ¿no? Yo vendí durante todo el periodo de mi universidad quesos, mis ingresos eran chiquitos, pero importantísimos para mí.
Descubrí también que los mejores alumnos tenían becas. ¿Qué significaba? Podían comer gratis, tenían matrículas reducidas, y me dispuse a estudiar todo lo que pudiera para ser la mejor posible para obtener becas. Y es así que estudié tanto, que terminé la universidad en el primer puesto de 117 ingresantes. Entonces, wow, fue impresionante. Yo creo que mi vida se cumple, pues, que la disciplina a veces gana, o mayormente gana la inteligencia, ¿no? Porque, como les digo, yo no tenía habilidades para las matemáticas, pero también creo que la inteligencia es expandible si es que uno se propone aprender algo, ¿no? Exacto. ¿Y cómo llegas a emprender? Cuéntame, por favor, porque terminaste los 5 años y después emprendiste. Bueno, trabajaste en diversos sitios, pero después decides emprender. ¿Qué miedos, qué cosas tenías en ese momento cuando tomaste esa decisión? Mira, la verdad es que yo, saliendo ya de la universidad, tuve la oportunidad de trabajar como profesional, practicante obviamente, y fui creciendo. Me fue muy bien, me iba muy bien. Trabajé durante 12 años aproximadamente, hasta que la empresa donde trabajaba cerró, ¿no? Eran 3 empresas del grupo y 2 de las 3 cerraron, y yo pues fui despedida junto a todo el equipo, ¿no? En ese momento se dio la oportunidad de empezar un emprendimiento porque alguna amiga a la que yo respetaba y quiero mucho me lo sugirió. De verdad que a veces hay circunstancias en la vida que parecen duras, difíciles, son circunstancias no deseadas, no, yo no deseaba estar sin trabajo, pero a veces esconden oportunidades, y ese fue mi caso, ¿no? Aquella circunstancia no deseada, de incertidumbre, se transformó en algo grandioso, ¿no? En una oportunidad de emprender. Y así fue que empecé yo con el emprendimiento, y ahora es lo que es Yaku Consultores. Y cuéntame, ¿en qué consiste Yaku Consultores? Lo que hacemos nosotros es ayudar a las empresas mineras principalmente a tramitar los permisos ambientales para sus diferentes proyectos. Por ejemplo, ¿no? Una empresa quiere construir un campamento, modificar su planta de procesamiento, implementar un depósito relave, lo que fuere, ¿no? Ellos, para hacer cualquier cambio dentro de sus instalaciones o fuera inclusive, necesitan un permiso ambiental. Entonces nosotros, con nuestro equipo de diversos profesionales, lo que ayudamos es a elaborar el expediente para presentar a la autoridad, y la autoridad lo evalúe y finalmente lo apruebe, y con ese permiso y otros adicionales, que son los permisos mineros, las empresas puedan implementar esos proyectos o modificaciones a sus proyectos y seguir adelante, ¿no? Ana, nosotros que hemos vivido la pobreza, que sabemos cómo es pisar fondo, ¿tú qué le recomendarías a esas personas que están pasando por momentos críticos y piensan que no hay luz? Ya no, ya se quedaron ahí y se quedaron. ¿Qué le dirías a esas personas? Porque a veces se te cierran todas las puertas, ¿no? Uno dirá, es fácil, ellas están hablando de este tema y para ellas fue fácil. No, no fue nada fácil, pero ¿qué acciones tienen que tomar estas personas para poder salir de ese problema que ellos están atravesando? Yo creo, como bien lo has dicho, Aurelia, en base a mi propia vida, en base a mis propias tormentas y desafíos, creo que hay que aferrarnos a ciertas cosas, ¿no? En mi caso, Dios ha sido importante para mí. Yo creo en Dios y es importante para mí, y a un sueño, ¿no? Siempre he tenido sueños, esos han ido cambiando a lo largo de mi vida, efectivamente, pero aferrarnos a un sueño, ¿no? Y puede ser diverso. De repente, para una madre su sueño puede ser que su hijo termine el colegio porque le está haciendo difícil. Entonces nos aferramos a ese sueño y hacemos todo lo que sea necesario por conseguir ese sueño. Ponemos todo nuestro enfoque, ¿no? Todas nuestras fuerzas en ese sueño, ¿no? De repente, para un universitario como lo fui yo, su sueño es terminar la universidad, porque sí, es un desafío quizás para esta persona terminar la universidad, porque de repente no tiene ingresos, porque los cursos les son difíciles. Entonces, aferrarnos a ese sueño y poner todo nuestro enfoque en ello, todas nuestras fuerzas, ¿no? No miremos nuestras circunstancias, porque esas son las que nos desaniman a veces, las que nos bajonean, ¿no? Sino miremos nuestro sueño. Eso me ayudó mucho, ¿no? A no pensar en lo que me faltaba, en lo que no tenía, sino en todo lo que yo sí podía hacer. ¿Qué podía hacer? Yo podía estudiar. ¿Qué sí podía hacer? Yo podía trabajar. ¿Qué sí podía hacer? Enfocarme en ciertas cosas. Y nosotros somos unas eternas soñadoras, ¿no? ¿Qué no hemos hecho? Que hemos viajado juntas a Estados Unidos. ¿A dónde, por favor? Cuéntanos, querida Ana. Sí. ¿Qué no hemos hecho? O sea, la vida está constituida por sueños. Termina uno, empieza otro y empieza otro. Cuéntanos, por favor, Ana. Sí, justo Alonso Puck dice que al cerebro, a la mente hay que darle ilusiones, ¿no? Eso nos mantiene pues vivos, en acción, entusiasmados, ¿no?
Y como tú bien decías, hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de viajar a diferentes lugares. ¿Quién hubiera pensado, no? Para aquellos que conocen nuestra historia, hemos ido a Estados Unidos, hemos ido hasta Londres, hemos ido, imagínense, hemos viajado dentro del Perú, hemos ido a tantos lugares, y Aurelia con el grupo de empresarias ha ido a muchos más lugares todavía, ¿no? Entonces, en grupos de empresarias y también con nuestras propias familias, ¿no? Yo, la primera vez, por ejemplo, que estuve en París, de verdad que yo lloré, me fue imposible no hacerlo, ¿no? Porque yo decía, esto no existía en mi mente cuando yo era niña, no podía soñar con algo así. Por eso también decía que los sueños van cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? De niña yo jamás hubiera pensado estar en París, ¿no? Y yo le agradecía a Dios porque tenía la oportunidad de estar ahí, ¿no? Muchísimas personas no tienen aún esa oportunidad y yo podía estar ahí, ¿no? Había recorrido tantas cosas, había pasado tantas cosas y sentía un privilegio, este y otros viajes que he tenido la fortuna de tener junto a mi familia, ¿no? Sí, pues sí, efectivamente, yo recién empecé a viajar a los 22, 23 años, acá a Chincha nada más, no tenía ni siquiera para irme de viaje, ¿no? Entonces, pero Dios es poderoso y también uno, ¿no? Uno, porque es uno que trabaja para poder construir sus sueños. Es recontra difícil, solo Dios sabe, porque ha habido momentos muy tristes en la vida de cada una de las personas que han logrado cumplir alguno de sus sueños, porque todavía tenemos más sueños y no tenemos que irnos sin antes luchar por eso, ¿no? Entonces, solamente quiero que les des, por favor, a algunos emprendedores algunas pautas para ver, para que puedan crecer así como tú has crecido, ¿no? A los emprendedores lo que les puedo decir es no rendirse, ¿no? Los primeros años no son fáciles, ¿no? No hay que rendirse. Yo creo que buena parte del emprendimiento, del éxito del emprendimiento es resistir, ¿no? Lo otro es aprender, nunca dejen de aprender, hay que capacitarse. Yo creo que muchos de los errores que yo cometí al inicio fue por desconocimiento, falta de capacitación, y con los años entendí eso y ahora leo un montón, llevo cursos, tengo coach, porque es importante que aprendamos, ¿no? En la medida que sepamos más vamos a cometer menos errores, ¿no? Exacto. Lo otro es tener un equipo, formar un equipo, ¿no? Un partido no lo gana un jugador, ¿no? Necesitamos un equipo, ¿no? Un equipo que nos permita escalar, que nos permita crecer, ¿no? Es la única manera de crecer, tener un equipo. Entonces, esas son mis recomendaciones para los emprendedores, ¿no? Seguir adelante, ser resilientes, ¿no? Y estoy segura que conforme pasa el tiempo, sus negocios, sus emprendimientos van a ir mejorando, creciendo, pero sobre todo ustedes tienen que crecer, ¿no? O sea, primero crece la persona y luego crece el emprendimiento, así funciona. Entonces, preocúpense mucho por ustedes crecer como personas, crecer en cuanto a conocimiento también, ¿no? Exacto, ¿no? También es importante conocernos cuáles son nuestras falencias, nuestras limitaciones, y como bien lo dice Ana, la capacitación es determinante y las ganas de ponerle puncho para las cosas. Yo no tenía ni para comer, ¿no? Pero a pesar de eso luché y conseguí una beca para estudiar en la Universidad Jaime Bassati Meza. Entonces, no me digas que no se puede, sí se puede, pero vas a tener que caminar harto y tu mejor aliado vas a ser tú cuando sientas que se desmorona todo y te vas a decir, sí puedo salir adelante y vamos a salir adelante porque me lo merezco una vida digna, una vida en donde pueda cumplir todos mis sueños. De verdad, gracias por acompañarnos, querida Ana. Si tu historia si esta historia te inspiró, compártela y síguenos en todas las redes sociales, tanto de Pyme TV como Empodérate y Emprende. Y de verdad, para mí, he estado recontra nerviosa, te cuento, Ana, que he estado recontra nerviosa, pero sí, acá el primer podcast. Y vamos a seguir con más historias que inspiran, porque necesitamos escuchar historias que inspiran. Ya basta de escuchar y ver tantas noticias malas, ¿no? Entonces, tenemos que inspirarnos de mujeres como Ana, de empresarios también que van a venir acá para contarnos que todo es posible en esta vida. Muchas gracias, de verdad, Ana, por acompañarme en esta nueva aventura de mi podcast. Gracias, Aurelia, por la invitación y que sigan muchas más aventuras como esta, espacios como estos, realmente, como decía al inicio, impactan de manera positiva en la vida de muchas personas. Bien, nos vemos, hasta la próxima, chao.